y dar este segundo entrenamiento, y nos habíamos quedado en algo muy interesante que Dios ha puesto en nosotros desde el comienzo de los tiempos y nos ha levantado para que nosotros fluyamos bajo un don o varios dones. Y es por eso que dijimos que detrás de todo esto hay un mecanismo divino. Es el título de este segundo tema que vamos a hablar, que es mecanismo divino. Es por eso que quiero que usted preste mucha atención, porque de lo que vamos a hablar es de mecanismos divinos. Dios realmente no se preocupa de tu humanidad. Algo de lo que creo que llegué a hablarles en la enseñanza del día lunes. Dios no se preocupa por nuestra parte humana. Dios no se preocupa por nuestra vocación humana. Dios busca que dentro de nosotros lo que hemos recibido de parte de Él sea activado. Y es por eso que utilizamos este título, porque Dios lo que va a encender es un mecanismo divino. Y es por eso que tenemos que entender y permitir que si Dios ha puesto un mecanismo dentro de muchas personas, no sobre todas, porque estamos hablando de ámbitos proféticos, no todos van a entender que tiene un mecanismo divino. Oiga aquí, qué importante es esto, porque estamos avanzando frente a lo que iniciamos el día lunes. Incluso usted tiene que saber que dentro de este mecanismo divino, esto refiere al mecanismo del cielo que se tiene que desatar aquí en la tierra para que todos aquellos que son escogidos para fluir en lo profético sean encendidos y formen parte de todo ese mecanismo divino del reino. Y es por eso que quiero que preste mucha atención, porque cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, encontramos un secreto. No quiero leerlo antes de darles a ustedes estas palabras que son poderosas, porque dentro del mecanismo divino del reino de Dios, en lo profético, dijimos que todo tiene un propósito. Tiene un propósito porque dentro del mecanismo divino, lo que Dios está buscando es que entendamos el significado, que aún los ángeles no son iguales. Lo voy a repetir. Aún los ángeles no son iguales. Es muy importante que entendamos que dentro del mecanismo divino del reino de los cielos, nada es igual. Todo Dios lo ha hecho con una originalidad y con un propósito exclusivo. Y quiero ondear un poquito sobre este asunto para que puedan entender que todo forma parte de un mecanismo divino, en lo profético, en lo angelical y en lo del reino de los cielos. Y para que sepamos que este mecanismo divino no es como el mecanismo que nosotros tenemos natural, en donde nosotros nacemos, comenzamos a desarrollarnos, nuestros padres nos alimentan, nos cuidan y vamos creciendo de ser niños, adolescentes, de adolescentes a ser jóvenes, de ser jóvenes a ser adultos y adultos ancianos. Esto es un mecanismo natural, humano, terrenal. Pero quiero hablar de un mecanismo que es un mecanismo celestial, un mecanismo profético, porque dijimos que lo que Dios nos ha dado son habilidades proféticas dentro de un mecanismo divino. Y la Biblia dice en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 y 14, preste atención a lo que dice aquí. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es muy importante que entendamos que aquí lo que está hablando Ezequiel es del mayor de los querubines que Dios había hecho, que lamentablemente se transformó en Lucifer. ¿Por qué es que tocamos nosotros este punto, estos versículos? ¿Qué tiene que ver esto con un mecanismo divino? Acabo de decirles que todo lo que Dios creó, lo creó de una forma tan genuina, tan original. No hay copia de eso. Y es importante que tú entiendas que dentro de los dones que Dios te da, definitivamente tendrás una habilidad, la cual si sabes
activarla dentro del mecanismo divino que Dios ha asignado para ti, tú no serás una copia, serás alguien tan original que dentro de tu ciudad, de tu nación, dentro de tu colonia, dentro de tu congregación, tendrás una manera, un mecanismo de fluir, de impartir, de predicar, de fluir en lo profético, que esto hará que el reino de los cielos sea exaltado. El gran punto de todo esto es que todo lo que Dios nos da como regalo, que son los dones y el llamamiento que es irrevocable, como lo dijimos en la primera clase, esto hace que todos aquellos que se mueven dentro del mecanismo divino entiendan que han sido creados con una perfección tan genuina, tan original, que no existe copia alguna. Y continúa diciendo algo interesante en el verso 14 de Ezequiel 28. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ahora mire qué importante, porque nos está hablando, dijimos, de que hoy llamamos Lucifer o el diablo. Mire qué importante, porque allí donde leemos los versículos 13 dice tus flautas, tus armas, tus guitarras, dice que este hombre fue formado, este ser fue formado, este querubín fue formado y construido con una capacidad tan creativa en lo musical. Se movía y música salía de él. Y es por eso que lo que más le irrita al diablo es la gente que adora a Dios. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Lo que más odia el diablo es la gente que adora a Dios, porque él era el creador de la adoración. Había sido creado para adorar. Y entonces este ser, que era un querubín, mire qué importante, porque cuando miramos a otros ángeles, porque no nos olvidemos que dije que todos los ángeles son diferentes. Lo voy a repetir. Todos los ángeles que Dios ha creado son diferentes. Si bien no vamos a ondear en un tema angelical, porque no nos daría el tiempo, pero todos los ángeles son diferentes. Y es por eso que lo que significa que Lucifer tenía su propio mecanismo divino. Lo voy a repetir. Lucifer tenía su propio mecanismo divino. Y como era consciente de su propio mecanismo divino, por eso cuando hubo guerra en los cielos, no fue Gabriel que luchó contra Lucifer. ¿Por qué? Estamos hablando de mecanismos, cómo trabaja el cielo, porque aquel Miguel, este ángel Miguel, no era, perdón, Gabriel, no era un ángel de guerra. Gabriel tenía el mecanismo, el llamado de traer información, revelación. Cuando usted lee las escrituras y encuentra en ellas al ángel Gabriel, usted puede entender, el ángel Gabriel fue enviado a dar la noticia a María. El ángel Gabriel fue enviado a darle noticia al padre de Sansón. El ángel Gabriel fue aquel que fue enviado para traer mensajes proféticos, revelaciones poderosas. Y es por eso que esa era su mecanismo. ¿A dónde es que quiero llevarlo en esta segunda parte de la enseñanza? Si bien tenemos habilidades, la capacidad, la creatividad, la unción y los dones que Dios nos ha dado, tenemos que saber trabajar bajo el mecanismo del reino de los cielos. Y es por eso que cuando se crea la guerra en el mundo espiritual, no es Gabriel el que va a luchar con Lucifer, sino el que va es Miguel, porque el mecanismo del ángel Miguel es el que está a cargo del ejército de los cielos. Lo voy a repetir. El ángel Miguel es el que está a cargo del ejército de los cielos. Y es por eso que cuando Daniel, recuerde las escrituras, que cuando estuvo ayunando durante 21 días, la Biblia nos dice que pasando aquellos días vino el ángel Gabriel. ¿Qué fue lo que le dijo? Lo siguiente: desde el primer día que dispusiste tu corazón, Dios te respondió, pero tuvimos un problema con el príncipe de Persia. Nos detuvo por algún tiempo y tuve que pedir el apoyo, la ayuda del ángel Miguel, porque el reino de los cielos tiene un mecanismo. Yo quiero que aquellos que están conectados allí presten mucha atención, porque muchos en lo profético no pueden fluir porque están fuera del mecanismo. Oiga, aquí es importante
que usted entienda que Dios tiene un mecanismo en cada profeta. ¿Cómo decirlo para ser más práctico? Un sello original. Lo voy a repetir. Un sello original. He conocido profetas que cuando están fluyendo en lo profético, alguien está fluyendo en lengua y este interpreta. Y así fluyen. Conozco un matrimonio que la mujer, su esposa, ella se para frente a la gente, comienza a hablar en lengua y el profeta comienza a interpretar. Es un mecanismo que Dios le dio. Fluye diferente. Por decir de alguna manera, el profeta Ronnie Oliveira tiene su mecanismo. El profeta Hernán Acosta tiene su mecanismo. El profeta Flaminio Rivas tiene su mecanismo. Este es tu servidor. Dios le ha dado su mecanismo. Cada uno tiene que entender que no puede forjar, porque queriendo forjar puede romper ese mecanismo, esa forma, esa gracia que Dios le da a cada uno. Y es por eso que necesito que usted preste mucha atención, porque la Biblia dice Miguel y sus ángeles, y la pregunta sería ¿por qué? Porque Miguel entendía su mecanismo, mecanismo profético, mecanismo del cielo. Este era, repito, un ángel de guerra. Por eso la escritura dice Miguel y sus ángeles, porque él estaba a cargo, estaba en una asignación de hacer que otros ángeles que estuvieran con un rango inferior. Oiga aquí, la Biblia separa profetas mayores y profetas menores. Presta atención, la Biblia nos describe que existen profetas mayores y profetas menores. Y es por eso que nosotros de lo que hablamos es un mecanismo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál fluye más? ¿Cuál fluye menos? Nunca caiga en ese error. Solo son mecanismos divinos. El profeta T.D. Joshua de África, un hombre que su mecanismo era de liberar, era una unción profética para que los demonios se identificaran, para que los demonios salieran fuera, para que enfermedades terminales, tumores y muchas otras cosas, como creo que usted llegó a ver en algunos de los videos, es un profeta muy usado, pero su mecanismo no era como el que solemos tener aquí en este lugar del mundo, en Centroamérica o en Sudamérica, en donde el mecanismo que muchos usan es así dice el Señor. El mecanismo que muchos utilizamos es Dios me mostró, Dios me está mostrando. Es por eso que tenemos que saber que hay mecanismos, que hay maneras y hay formas. Así que cada vez, presta atención, que estamos hablando de un mecanismo, tú puedes hacerte parte de esto para ser encendido, tú puedes participar para tener una personalidad. Lo voy a repetir, para tener una personalidad que hará que de esta forma el Señor se agrade, que has entendido dónde tú entras, cuándo no y cuándo sí, de qué manera y de qué no hacer maneras para que de esa forma el Señor se glorifique. Y es por eso que quiero que entiendas que a Dios le agrada tener a diferentes hombres y mujeres que se mueven en el reino con una personalidad que te hará ascender, no descender. Lo voy a repetir. Te hará ascender, crecerás en gracia y crecerás en favor. La Biblia nos dice que el niño Jesús crecía y que la gracia de Dios estaba sobre él. También nos dice que el profeta Samuel crecía y cuando crecía este profeta, la Biblia dice que no caía en tierra ninguna de las palabras que habían sido soltadas sobre él. ¿Por qué? Porque mantenían un mecanismo y al cual le llamamos nosotros mecanismo divino. Y es por eso que quiero que sepas que no puedes detener ese mecanismo, tienes que hacerte parte de él. Es como el maratonista. Tengo a un hijo espiritual que corre maratón y él me explicó que cuando tú comienzas a correr maratón, tú tienes que empezar con un paso. Oiga, aquí es importante porque hay una manera como correr largo sin cansarse, sin poder, sin agitarse, sin perder el aire, porque no cambias el paso. Las personas que no saben correr cambian el paso y esto hace que su ritmo cardíaco aumente o comience a descender. Y esto hace que se agite, esto hace que se canse, esto hace que su mente comience a decir, ya no quiero correr. ¿Por qué? Porque no encuentra el mecanismo de que lo que está haciendo va como la música, con una pausa, con un detenimiento, pero con un avance. Y entonces esto es algo que debemos de saber llevarlo.
Algunos de ustedes necesitan entender esto. ¿Cómo puedo entenderlo? Porque muchas veces el miedo a no fluir no te permite entrar en el mecanismo profético. Lo voy a repetir. El miedo es uno de los problemas que hace que tú no entres en el mecanismo. Es que no voy a poder oír, no voy a ser certero, no voy a poder ver, no voy a poder sentir. Esto es un problema para que tú entres en el mecanismo divino. Y es por eso que si alguno de ustedes entiende lo que Dios ha puesto dentro de sus vidas, Dios a partir de hoy va a hacer que tú comiences a ser más que vencedor dentro de una batalla. ¿En qué lugar? En la mente. Lo voy a repetir. Una batalla en la mente. El mecanismo divino te ayuda a que tú, como las agujas del reloj que van marcando el segundero, para que de esa forma el reloj vaya marcando la hora, es tan importante el segundero que tú tienes que ser como ese reloj, entendiendo en qué momento Dios entra en escena. Lo voy a repetir, lo voy a repetir. Hay momentos donde somos nosotros predicando, ministrando, fluyendo, adorando, pero hay un momento en donde el mecanismo en el cual tú comienzas a entender, que sabes interpretar el lenguaje de Dios, Él te dice, ahora entro yo, ya no prediques, ahora entro yo, vas a escuchar mi voz para empezar a profetizar, ahora entro yo, antes que prediques vas a decir esto, ahora entro yo, no sé si me explico. Es muy importante que tú tengas esa experiencia de entrar en el mecanismo divino. Mientras les estoy hablando esto, me viene a la imagen algo práctico, que es como cuando saltábamos cuando niños la cuerda y teníamos dos amigos, uno en cada punta y comenzando a mover la cuerda. Y lo único que tú tenías que esperar era el momento justo para poder entrar en esa cuerda y seguir el compás, y seguir el compás. Oiga aquí, esto es algo tan sencillo que a veces se nos olvida que solo tenemos que entrar cuando vemos que es el momento, porque lo sentimos, porque estamos aprendiendo a sentir el reloj profético dentro nuestro que nos está marcando el segundo, el minuto o la hora, el momento o el día o la semana donde Dios allí te está colocando en un lugar y te dice, ahora salta, ahora para, ahora salta, ahora para. Es algo práctico para que puedan entender. Y es la razón por la que muchos se entretienen haciendo muchas cosas sin poder prestar atención a esto que le estamos llamando mecanismo divino. No solo se necesita una habilidad, porque dijimos que el don es una habilidad. Pero creo que vas a estar de acuerdo conmigo en lo que voy a enseñarte, a lo que voy a soltar. Muchos tienen esa habilidad, muchos tienen esa gracia, pero una de las cosas que hablamos fue del carácter. Lo voy a repetir. Una de las cosas que hablamos fue del carácter. Y cuando no tienes carácter, tú no sabes cuándo entrar, tú no sabes cuándo callar, tú lo quieres hacer todo, quieres ser el protagonista. Y esto va a desagradar a Dios. Y hay momentos donde Dios te va a decir, sal de la escena, porque quien va a entrar en la escena soy yo. Lo voy a repetir. Y es por eso que esta es una de las razones por las cuales muchas personas no pueden entrar en ese mecanismo divino. Lo voy a repetir. Y es por eso que muchos no pueden entrar dentro de ese mecanismo divino. Ustedes tienen que evitar que el enemigo los haga sentir ese miedo, esa inseguridad, esa desconfianza, porque les he enseñado que el diablo tiene miedo de ti. Y es por eso que si alguno de ustedes entiende lo que Dios ha puesto, vas a entrar en el momento correcto y vas a salir en el momento correcto. Entrarás a escena en el momento correcto y saldrás de escena en el momento correcto. Mire qué importante el mecanismo divino, porque quiero que sepas que lo que sucedió con Juan el Bautista, y eso es algo que lo pienso yo desde mi punto de vista, se podía haber evitado. ¿Por qué Juan el Bautista terminó su cabeza en una bandeja de plata? Porque abrió la boca cuando no tenía que abrirla. Y ese es el problema que tienen muchos, que abren la boca cuando no tienen que abrirla, porque como ya fluyen, ya se mueven, ya se creen que no necesitan una autorización de Dios.
Aló, 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 aló. Creen que no necesitan una autorización de Dios. Creen que están habilitados para todo. Oiga aquí, no estamos habilitados para todo. Estamos habilitados para algunas cosas. Profeta, necesito que me lo simplifique. Oiga aquí, la Biblia dice que luego de que el profeta suelta la palabra y entonces este dice lo siguiente, de una forma muy clara, que no va a llover. Entonces Dios tiene que intervenir porque el tipo soltó una palabra sin pensar qué iba a pasar después. Soltó la palabra y él dijo, no va a llover sino por mi palabra. Oiga aquí, y eso sí es bueno, usó una autoridad, usó lo profético, usó la habilidad que tenía, los cielos se cerraron, porque los cielos escuchan la voz de un profeta, pero Dios tuvo que intervenir y decirle, ahora vete al arroyo de Kedit y mora allí, porque yo allí he dado orden a los cuervos para que te lleven carne por la tarde, te lleven carne y pan por la mañana, y carne y pan por la noche. Oiga aquí, pero dice que pasando los días, oiga aquí, si Dios no provee, este hombre cerró los cielos, ya no llovía, ya no había nada, hasta él se iba a morir. Porque tenemos que ser conscientes de lo que soltamos cuando lo soltamos. Antes de soltarlo tenemos que ser conscientes. Por eso entrar en un mecanismo divino es entender en dónde te estás metiendo porque vas a llevar consecuencias.